Buen día, mi nombre es Daniel Soriano y junto a mi compañero Edwin Trejo explicaremos algunos temas derivados de la termología, tales como capacidad calorífica, calor específico, ley de intercambio de calor, el uso del calorímetro, las características de los gases, el concepto de gas ideal, calor latente y la teoría de los gases. Bueno, en esta ocasión empezaremos con lo que es capacidad calorífica. Imaginemos que en una playa, a mediodía, se encuentran tres objetos sobre la arena, las cuales son una botella de plástico, una cubeta de metal y una toalla. Los tres objetos están expuestos al calor del sol al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál de los tres objetos estará más caliente? Pues la respuesta es la cubeta de metal. ¿Por qué? Porque por el material que está hecho se calentará primero que la botella de plástico y que la toalla. Entonces, del ejemplo anterior se puede concluir que cada objeto habrá absorbido una cantidad distinta de calor. En otras palabras, se puede decir que cada material tiene la capacidad de absorber calor de diferente manera. Y esto nos lleva a definir lo que es la capacidad calorífica, la cual se define como la relación existente entre la capacidad calor suministrada a una sustancia y su correspondiente aumento de temperatura de la sustancia o un cuerpo. Entonces, la capacidad calorífica se denota con la siguiente fórmula, donde C es igual a Q sobre delta T, donde C mayúscula es la capacidad calorífica del cuerpo, Q mayúscula es la capacidad de calor suministrado al cuerpo o sustancia, triángulo o el signo griego se llama delta, y la T mayúscula es el incremento de temperatura de la sustancia o cuerpo. Entonces, para la capacidad calorífica, las unidades del sistema internacional que se utilizan es el Joule sobre el Kelvin. Entonces, el Joule se utiliza para la capacidad administrada de calor, mientras que el Kelvin se utiliza para el incremento de temperatura. También podemos utilizar calorías sobre grados centígrados o en el sistema británico BTU sobre grados Fahrenheit. Entonces, veamos un ejemplo. El ejercicio es el siguiente. Determina la capacidad calorífica de un cuerpo, sabiendo que cuando desprende 5 kJ de calor, su temperatura disminuye 1.85 grados Kelvin. De este enunciado, nuestros datos que obtenemos es que nuestra capacidad de calor administrado va a ser de menos 5 kJ. ¿Por qué? Porque este signo negativo indica que está desprendiendo calor hacia el entorno, ¿ok? Y nuestro incremento de temperatura también tendrá un signo negativo porque está disminuyendo la temperatura de esta sustancia o cuerpo. Usando la fórmula de la capacidad calorífica, que es la capacidad administrada de calor sobre un cuerpo sobre el incremento de temperatura, y sustituyendo, capacidad calorífica es igual a menos 5 kJ sobre menos 1.85 grados Kelvin, dando como resultado 2702.7 joules sobre grados Kelvin. Entonces, este cuerpo o sustancia tendrá una capacidad calorífica de 2702.7 joules sobre grados Kelvin. Por lo tanto, entre más alto sea el valor de la capacidad calorífica de una sustancia, significa que requiere mayor cantidad de temperatura para ese cuerpo. El calor específico de un cuerpo o de una sustancia es la razón sobre la cantidad calorífica del cuerpo y la masa del cuerpo. Esta se denota con una C minúscula. De la definición anterior, obtenemos esta expresión de calor específico, la cual es la fórmula de la capacidad calorífica sobre masa. La capacidad calorífica, recordemos que está dada por Q sobre delta de la temperatura. Si a esta M o a esta masa le agregamos un 1 abajo y usamos la ley
de los extremos obtendremos la expresión del calor específico, la cual es calor específico es igual a la cantidad de calor sobre la masa por delta de la temperatura. Las unidades que se utilizan para el calor específico en el sistema internacional es el joule sobre el kilogramo por grados Kelvin. También podemos encontrar el calor específico expresado en calorías, en gramos y en grados centígrados. De la expresión anteriormente dada, podemos obtener otra definición de calor específico, la cual es la cantidad de calor que se necesita para elevar 1 grado la temperatura de una unidad de masa de un cuerpo o de una sustancia. Por ejemplo, el calor específico del agua es de 1 caloría sobre gramos por grados centígrados. En otras palabras, para elevar 1 grado de 1 gramo de agua se utiliza 1 caloría. Vamos a otro ejemplo con otra sustancia. Supongamos que el hierro ocupa 0.11 calorías para elevar 1 gramo de hierro. Esto quiere decir, por lo tanto, el hierro tiene un calor específico menor. Entonces, si tomamos una misma cantidad de ambos componentes y los calentamos, se podrá observar que el hierro se calentará más rápido porque ocupa una menor cantidad de calor a comparación del agua. Para finalizar, en algunos problemas se pedirá la cantidad de calor a través del calor específico. ¿Cómo se obtiene esto? Bueno, despejando lo que está dividiendo a la cantidad del calor y pasarlo multiplicando por el calor específico, dando como una nueva expresión para poder sacar la cantidad de calor, que se expresa de la siguiente manera. La cantidad de calor, o Q, es igual al calor específico multiplicado por la masa multiplicado por la delta de la temperatura. Esta expresión sirve para conocer la cantidad de calor transferido. En dado caso que la variación de temperatura o la delta de la temperatura sea positiva, esto indica que se está suministrando energía al cuerpo. Pero en dado caso que sea negativo, se refiere a que se está transfiriendo térmicamente hacia otro cuerpo o se está perdiendo calor. Algunos problemas. Del ejemplo de capacidad calorífica, calcula el calor específico de un cuerpo que pesa 3 kilogramos. Recordemos que del problema de capacidad calorífica obtuvimos una capacidad calorífica de 2702.7 joules sobre Kelvin. Entonces también tendremos una masa de 3 kilogramos. Utilicemos la fórmula del calor específico, que es calor específico es igual a la capacidad calorífica sobre masa. Sustituimos. El calor específico es igual a 2702.7 sobre 3 kilogramos. Esto nos dará un calor específico de 900.9 joules sobre grados Kelvin por kilogramos. Como último ejemplo, tenemos que determinar la cantidad de calor transferida a un cuerpo que pesa 5 kilogramos. Su temperatura aumenta 1.85 grados Kelvin y tiene un calor específico de 1000 joules sobre grados Kelvin por kilogramos. Entonces, esos son nuestros datos. Nuestra fórmula es que la cantidad de calor transferida a un cuerpo es igual a la masa por el calor específico por delta de la temperatura. Sustituyendo, tenemos que nuestra Q es igual a 5 kilogramos por 1000 joules sobre grados Kelvin por kilogramos por 1.85 grados Kelvin, dando como resultado 9250 joules. ¿Por qué quedaron los joules? Porque al tener el calor específico estas unidades y multiplicarlas por kilogramos y por grados Kelvin, se eliminan y solamente quedaría. Cuando ofrecemos energía térmica a una sustancia, su temperatura no varía, pero su estado de agregación se modifica. A esto lo llamamos calor latente. Por ende,
el calor latente lo definimos como la energía o calor requerido por una cantidad de sustancia para cambiar su estado. Para que un sólido pase al estado líquido, debe absorber la energía o calor necesario para destruir las uniones entre sus moléculas. Y este calor requerido para cambiar del estado sólido a estado líquido sin que exista una variación en la temperatura recibirá el nombre de calor latente de fusión. Por ejemplo, si sacamos un cubo de hielo y lo ponemos a la intemperie, el calor existente en el ambiente elevará la temperatura del hielo y, al llegar a 0 grados, seguirá recibiendo calor hasta fundirse. A partir de esto, todo el calor recibido servirá para que la masa de hielo se transforme en agua. Pero como el agua requiere 80 calorías por cada gramo, necesitará recibir cierta cantidad de calorías del ambiente y esto dependerá de la masa del cubo para fundirse totalmente sin variar la temperatura del cubo de hielo. De lo anterior, definimos el calor latente de fusión de una sustancia como la cantidad de calor que requiere esta para poder cambiar de 1 gramo de estado sólido a 1 gramo del estado líquido sin variar su temperatura. De las definiciones anteriormente mencionadas, obtenemos la siguiente fórmula o expresión matemática del calor latente, la cual está dada como el calor latente es igual al calor suministrado de la sustancia en calorías sobre la masa de la sustancia dada en gramos. En dado caso que se quiera conocer la cantidad suministrada en calorías, se ocupará esta fórmula, donde de la anterior despejamos y pasamos multiplicando la M por el calor latente de fusión, dando que el calor suministrado es igual a la masa multiplicada por el calor latente de fusión. Como lo contrario de la fusión es la solidificación, en otras palabras, en vez de pasar de estado sólido a estado líquido, pasa de estado líquido a estado sólido, la cantidad requerida por una sustancia para fundirse es la misma que se de cuando se solidifica. En otras palabras, con respecto a una sustancia, el calor latente de fusión tiene el mismo valor que el del calor latente de solidificación. A una presión determinada, todo líquido calentado lleva una temperatura fija, y esta se mantiene independientemente del calor suministrado al líquido. En este caso, cuando el agua pasa del estado líquido a estado gaseoso o viceversa, sin variar su temperatura, necesita un intercambio de 540 calorías por cada gramo. Este calor necesario se llama calor latente de vaporización. Por definición, el calor latente de vaporización de una sustancia es la cantidad de calor que requiere para cambiar 1 gramo de estado líquido en ebullición a 1 gramo de vapor, manteniendo constante su temperatura. Y la fórmula del calor latente de vaporización es la misma que el del calor latente de fusión. Veamos un ejemplo de calor latente de vaporización. Calcule el calor necesario para convertir un cubo de hielo de 1 gramo a menos 30 grados en vapor a 120 grados. Bueno, primero, para que el hielo eleve su temperatura de menos 30 grados centígrados hasta el punto de fusión a 0 grados centígrados, necesitamos la siguiente fórmula, donde nuestro calor suministrado es igual a la masa por el calor específico por el aumento de temperatura, que sustituyendo nos da 1 gramo por 0.50 calorías sobre gramos por 30 grados centígrados. ¿Por qué los 30 grados centígrados? Porque para que de menos 30 grados centígrados llegue a 0 grados centígrados, necesitamos sumarle 30 grados centígrados. Entonces nos daría un calor suministrado de 15 calorías. Ahora, para calcular el calor que se requiere para que el hielo se funda y que se obtenga agua a 0 grados, se aplica la ecuación de calor suministrado en base al calor latente de fusión, donde el calor suministrado es igual a la masa por el calor latente de fusión, sustituyendo 1 gramo por 80 calorías sobre gramos. ¿De dónde saqué las 80 calorías sobre gramos?
Esto se viene de una tabla donde ya especifica el calor latente y el calor de vaporización de algunas sustancias. Bueno, dando como resultado 80 calorías. Para que el calor que requiere el agua a fin de elevar su temperatura de 0 grados centígrados hasta el punto de ebullición de 100 grados, se deberá usar la siguiente fórmula, donde el calor suministrado es igual a la masa por el calor específico por el incremento de temperatura, donde es 1 gramo por 1 caloría por 100 grados centígrados, donde el calor específico de un cubo de hielo es 1 caloría y de 0 a 100 grados ocupa pues 100 grados, donde como resultado 100 calorías. Ahora, para que se vaporice el agua, se necesitará la fórmula de calor latente de vaporización. En este caso, sustituimos y tendremos que sacar el calor administrado del calor latente de vaporización, la cual es calor latente de vaporización es igual a la masa por el calor latente de vaporización, que sustituyendo es 1 gramo por 540 calorías sobre gramos. Estas 540 calorías es el calor latente de vaporización de un cubo de hielo, dando como resultado 540 calorías. Ahora, necesitamos que incremente la temperatura de 100 grados a 120 grados. Entonces, ocuparemos la fórmula de calor administrado es igual a la masa por el calor específico por el incremento de temperatura, donde el calor específico de este cubo de hielo es de 0.48 calorías sobre gramos. Entonces multiplicamos 1 gramo por 0.48 calorías sobre gramos por 20 grados, que es lo que se aumenta, dando como resultado 9.6 calorías. Entonces, nuestro calor requerido total será la suma de todos los calores administrados anteriormente obtenidos. Entonces, sustituyendo, nuestro calor total será 15 calorías más 80 calorías más 100 calorías más 540 calorías más 9.6 calorías, dando como resultado 744.6 calorías. Entonces, para elevar 1 gramo de un cubo de hielo a menos 30 grados centígrados en vapor a 120 grados centígrados, se ocupa 744.6 calorías. En otras palabras, veamos un gráfico acerca de esto. En esta gráfica se muestra cómo al aumentar la temperatura de menos 30 grados hasta 120 grados, se añade calor. Entonces, primero encontramos el cubo de hielo a menos 30 grados en estado sólido. Y para que aumente hasta 0 grados centígrados en su punto de ebullición, se tiene que agregar 15 calorías. Y cuando pasa del estado sólido al estado líquido, o sea, cuando hay una fusión, se requieren 80 calorías. Entonces, del cubo de hielo a que cambiara de estado líquido se ocuparon 95 calorías. Entonces, cuando se aumenta la temperatura de 0 grados a 100 grados, se ocuparon 100 calorías. Y para el cambio de estado, del estado líquido a vapor, se ocuparon 540 calorías. Por último, para que se pausa, y para que aumentara a 20 grados, se ocuparon 9.6 calorías, dando como resultado desde 0 calorías hasta 744.6 calorías, dependiendo de, aquí se muestra cómo aumenta las calorías. Del cuerpo que está caliente al cuerpo que está frío, y hasta que esos dos igualan su temperatura. Cuando llegan a ese punto, se dice que se llega a un se dice que llega a un equilibrio térmico. En este intercambio de calor, el calor permanece, bueno, la cantidad de calor permanece constante, pues el calor transmitido por uno o más objetos calientes será el que reciba uno o más objetos fríos. Esto quiere decir que, por ejemplo, si un objeto pierde una cantidad de calor
el otro cuerpo es la cantidad de calor que va a recibir. Esto hasta llegar a un punto donde existe la temperatura de equilibrio. Este es el punto donde los dos cuerpos igualan sus temperaturas, como lo dije anteriormente en la diapositiva anterior. Al igualarse estas dos temperaturas, se suspende el flujo del calor, o sea que ya no hay un flujo de calor de un cuerpo hacia otro cuerpo, sino que la temperatura permanece constante y el sistema formados por estos cuerpos llega a su equilibrio térmico. Es posible calcular la temperatura de equilibrio mediante cálculos matemáticos y para la comprobación real es necesario de un calorímetro. Ahora hablaremos sobre la ley del intercambio del calor. Con toda la anterior teoría mencionada sobre el calor cedido, llegamos a la ley del intercambio del calor. Esta dice que cualquier intercambio de calor efectuado, el calor cedido es igual al calor absorbido. Y en una ecuación sería como calor perdido es igual a calor ganado. Aquí tenemos una explicación más gráfica donde tenemos un cuerpo A que está a mayor temperatura que un cuerpo B que está a menor temperatura. Como podemos ver, el cuerpo A, que es el que está a mayor temperatura, hace un intercambio de energía calorífica al cuerpo B porque está a menor temperatura. Supongamos que existe este intercambio térmico, pues el primer cuerpo pierde 15 grados Celsius. Entonces el cuerpo B va a ganar 15 grados Celsius. Esto es a lo que se refiere la ley del intercambio del calor. Ahora vamos a hablar sobre un calorímetro. En el laboratorio, cuando se efectúan experimentos cuantitativos, se deben realizar para que éste tenga las menores pérdidas posibles y comprobar nuestros cálculos. Para esto, lo más confiable es utilizar un calorímetro. El más común es el de agua. Este consta de un recipiente externo de aluminio y en su interior tiene uno del mismo material aislado con Ahora hablaremos sobre el calorímetro. Cuando se efectúan experimentos en el laboratorio sobre intercambio de calor, es importante tener las menos pérdidas posibles para que nuestros cálculos sean más fiables. Para ello es común utilizar una herramienta llamada calorímetro. El más común es el calorímetro de agua. Este consta de un recipiente externo de aluminio donde dentro de él hay un mismo recipiente del mismo material aislado con el propósito de evitar pérdidas del calor. Normalmente en los calorímetros caseros se utiliza algodón para el aislamiento. Además, dentro de él mismo tiene un agitador y el termómetro para poder calcular la temperatura de equilibrio. Aquí podemos ver una imagen de cómo está formado el calorímetro físicamente. Como podemos ver, tiene el recipiente interno, externo, el agua que va a ser la que va a hacer el intercambio de energía calorífica. Tenemos la tapa, el agitador y el termómetro, que es el que nos va a decir nuestros datos. Para finalizar, nosotros como experimento hicimos un calorímetro casero. A continuación se presentará un video donde se muestra su elaboración y seguidamente de ese video se mostrará cómo se comprobó ese experimento.
Para comprobar el funcionamiento de nuestro calorímetro casero, lo que hicimos primero fue utilizar la ley del intercambio de calor como base para nuestra ecuación, quedándonos de la siguiente manera. El calor del agua caliente es igual al calor del agua fría más el calor del aluminio. El calor, como sabemos, se divide en masa, calor específico y variación de temperatura. La variación de temperatura se calcula mediante temperatura final menos temperatura inicial. Después lo que hicimos fue multiplicar y quedándonos la siguiente ecuación. Y podemos simplificar grados con grados y calorías con calorías. Una vez simplificado nos queda esta ecuación y pasamos de un lado las calorías y de otro lado las calorías sobre grados Celsius. Aquí efectuamos las correspondientes sumas y aquí las sumas y restas y nos queda la siguiente ecuación. Aquí despejamos valores y al final nos queda que la temperatura de equilibrio es igual a 21 grados Celsius. Esto se pudo comprobar gracias a nuestro calorímetro. En nuestro entorno existen tres estados de agregación de la materia, los cuales son sólido, líquido y gaseoso. Pero este último, ¿qué los diferencia a los demás? Pues este se caracteriza porque sus moléculas están muy separadas unas de otras, por lo cual no tienen forma ni volumen definido, adquieren la forma y el volumen del recipiente en el que se encuentran. Otras características de este gas, de los gaseosos, es la comprensibilidad, la cual consiste en la capacidad de disminuir su volumen. Tienen una menor densidad que una sustancia sólida o líquida y tienen una dispersión gradual en sus moléculas. Poseen una alta miscibilidad, ya que cuando se unen dos o más gases que han ocupado el mismo espacio, se mezclan completamente y uniformemente. Cuando la temperatura de un gas aumenta, se incrementa la agitación de sus moléculas y en consecuencia se eleva la presión. Pero, ¿qué pasa cuando comprimimos un gas? Bueno, al comprimir un gas disminuye el espacio disponible en el que se mueven sus partículas. En consecuencia, el volumen disminuye, pero la cantidad de gas no cambia. Esto es debido a que el número de las partículas contenidas en el recipiente no varía. La disminución del volumen tiene como consecuencia el aumento de presión del gas. Por lo tanto, aumentará el número de choques contra las paredes de las moléculas de la sustancia. Podemos decir que si el volumen aumenta, también lo hace la presión. Pero si la presión disminuye, el volumen se reduce a la mitad. Si el volumen disminuye, la presión aumentará el doble. Ahora veremos qué es el concepto de gas ideal. Un gas ideal es un gas hipotético que posibilita hacer consideraciones prácticas que facilitan algunos cálculos matemáticos relacionados con las variables de presión, temperatura, volumen y el número de moles de una sustancia imaginaria cualquiera. Para obtener dicho gas, imaginemos un recipiente de volumen X que contiene n moléculas de una sustancia y que se mueven al azar en un recipiente. Ahora, supongamos que el volumen que ocupan estas moléculas es despreciable comparado con el volumen del recipiente. De lo anterior, damos algunas características de los gases ideales, los cuales son: poseen siempre un mismo número de moléculas, no existen fuerzas de atracción o repulsión entre sus moléculas, no existe colapso entre las moléculas ni cambios en la naturaleza física de las mismas. Las moléculas del gas ideal ocupan siempre el mismo volumen en las mismas condiciones de presión y temperatura. Ahora explicaré lo que es la teoría cinética molecular de los gases. Esta teoría parte de la idea de que las moléculas de un gas están muy separadas y se mueven en línea recta hasta que al encontrarse con otra molécula se colisionan con ella o con las paredes que contienen este gas. Las consideraciones principales de estos gases es que están constituidos por moléculas de igual tamaño y masa para un mismo gas, pero serán de diferente tamaño y masa si se tratan de gases diferentes. Y las moléculas de un gas contenido se encuentran en constante movimiento, al azar y de manera lineal. Las fuerzas de atracción intermoleculares son despreciables, pues la distancia entre de una molécula a otra es grande comparada con los diámetros moleculares. Como las moléculas de un gas se encuentran en constante movimiento, estas partículas chocan entre sí o contra la pared del recipiente que lo contiene.
El volumen que ocupan las moléculas de un gas es despreciable en comparación con el volumen del gas. Ahora, veamos un ejemplo de la teoría cinética molecular de los gases. Imaginemos que en un recipiente se encuentran muchas partículas de un gas contenido en ese recipiente. Estas partículas son muy diminutas y siempre se van a estar moviendo constantemente, o sea, por todo alrededor del recipiente, de manera lineal y al azar. ¿Esto qué quiere decir? Que esta partícula se puede mover hacia allí, esta hacia aquí, esta hacia abajo, esta hacia acá, esta hacia arriba. Entonces, estas partículas están separadas unas de otras. Como pueden ver, las dibujé separadas unas de otras. ¿Esto qué quiere decir? Que en un gas sus moléculas se mueven constantemente, son diminutas, se mueven al azar de manera lineal y están separadas unas de otras. Hay algunas ocasiones en las que al momento de moverse linealmente se chocan entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Que si esta va y esta va hacia arriba, llegará un momento en que las dos moléculas choquen entre sí. En dado caso de que esta molécula no choque con esta, la molécula seguirá con su movimiento constante y lineal hasta chocar contra las paredes del recipiente. Donde no se encuentran las partículas de este gas se le llama vacío. Pero estas partículas no interaccionan entre ellas, solamente lo hacen cuando chocan entre sí. Pero eso es chocan en un breve tiempo, por lo que estas partículas no interaccionan entre ellas. Y por último, la energía que hay en este recipiente siempre es constante. Por conclusión, las partículas de un gas son pequeñas, se mueven constantemente de manera lineal al azar. Están separadas unas de otras, chocan entre sí o contra las paredes del recipiente que lo contienen, no interaccionan entre ellas y la energía que se encuentra en las partículas del recipiente es constante. El inglés Robert Boyle descubrió la relación inversa entre la presión y el volumen, determinándola como una ley de gases. Esta ley indica que a una temperatura constante y para una masa dada de un gas, el volumen del gas varía de manera inversamente proporcional a la presión absoluta que recibe. A esta ley se le llama ley de Boyle y se expresa matemáticamente de la siguiente manera. La presión es igual a la constante de proporcionalidad sobre el volumen. Reescribiendo esta fórmula, damos que la presión por el volumen es igual a la constante de proporcionalidad. Bueno, aquí es P es igual a K, que es la constante de proporcionalidad. De manera frecuente, la ley de Boyle es usada para comparar dos situaciones, una antes y una después. Por ejemplo, cuando se está comprimiendo un gas a mayor volumen o después que se deja de comprimir ese gas. Entonces, con lo cual podemos escribir la ley de Boyle diciendo que P1 por el volumen de 1 es igual a la constante, o P2 es igual a P2 por el volumen 2 es igual a la constante. Escribiendo nos da que la ley de Boyle es la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Ahora veamos un ejemplo de la ley de Boyle. Determinar el volumen que ocupará un gas a presión de 587 milímetros de mercurio. Sea una presión de 690 milímetros de mercurio, su volumen es igual a 1500 centímetros cúbicos. Entonces, nuestros datos. Tenemos que sacar el volumen principal, o nuestro volumen 1. Nuestra presión 1 es 587 milímetros de mercurio. Nuestro volumen 2 es de 1500 centímetros cúbicos y nuestra presión 2 es de 690 milímetros de mercurio. Usando la fórmula de presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, la reescribimos y damos que el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 entre la presión 1. Sustituyendo,
tenemos que el volumen 1 o el volumen requerido es igual a 690 milímetros de mercurio por 1500 centímetros cúbicos entre 587 milímetros de mercurio, dando como resultado un volumen de 1763.2 centímetros cúbicos. ¿Por qué quedaron los centímetros cúbicos? Porque en la sustitución al realizar la operación se eliminan las unidades de milímetros de mercurio. El científico francés Charles fue el primero en hacer mediciones acerca de los gases que se expanden al aumento de su temperatura. Dado esto, enunció su siguiente ley, que dice lo siguiente: a una presión constante y para una masa dada de un gas, el volumen del gas varía de manera proporcional a su temperatura. En pocas palabras, la temperatura y el volumen son directamente proporcionales a una presión constante. Esto significa que si aumenta la temperatura de un gas, su volumen también aumenta. Por el contrario, si disminuye la temperatura de un gas, también lo hará su volumen. Esto lo podemos observar si calentamos un gas. Este se expande, pero si le ponemos un cubo de hielo o lo enfriamos, aminora el movimiento de sus partículas y el globo se contrae. Otro ejemplo claro son con los globos aerostáticos. Y la fórmula de la ley de Charles está dada como el volumen es igual a la proporción constante por la temperatura en grados Kelvin. Reacomodando estos términos, damos que el volumen sobre la temperatura de ese gas es igual a la proporción constante de ese gas. V es igual al volumen, T mayúscula es la temperatura en grados Kelvin, y la K con prima es igual a la proporción constante. Es utilizada para comparar dos situaciones, una antes y otra después. Por ejemplo, un globo que no se ha inflado demasiado y que después está más grande que anteriormente. Entonces, en este caso podemos decir que la ley de Charles antes da como un volumen 1 sobre su temperatura 1 es igual a una constante, y después al aumentar la temperatura es igual, esta fórmula es el volumen 2 sobre la temperatura 2 es igual a su constante, dando como resultado esta fórmula, la ley de Charles, que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Ejemplo acerca de la ley de Charles. Un globo aerostático posee un volumen de 2.800 metros cúbicos a 99 grados centígrados. ¿Cuál será el volumen de este si el aire es enfriado a 80 grados centígrados? Entonces, nuestros datos son: nuestro volumen 1 es de 2.8 metros cúbicos, nuestra temperatura 1 es de 99 grados centígrados, y desconocemos nuestro volumen 2 o el volumen que requerimos, y nuestra temperatura 2 es de 80 grados centígrados. Utilizando la fórmula relacionada de volumen 1 sobre temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2, y sustituimos y despejamos de esta fórmula, nuestro volumen 2 es igual a la temperatura 2 multiplicada por nuestro volumen 1 entre la temperatura 1. Pero recordemos que nuestra temperatura estará dada en grados Kelvin, entonces tenemos que convertir de grados centígrados a grados Kelvin. Por ello, para nuestra temperatura 1, sus grados Kelvin es igual a los grados centígrados que tiene más 273. En este caso sumamos 99 más 273, dando resultado para nuestra temperatura 1, 372 grados Kelvin. Y para nuestra temperatura 2 hacemos lo mismo. 80 grados centígrados más 273 dará para nuestra temperatura 2 353 grados Kelvin. Ahora sustituimos esta fórmula. Nuestro volumen 2 es igual a 2.800 metros cúbicos por 353 grados Kelvin entre 372 grados Kelvin. Se eliminan los grados Kelvin, las unidades de grados Kelvin, y nos quedaría que nuestro volumen 2 es de 2.657 metros cúbicos. El científico francés Joseph-Louis Gay-Lussac encontró la relación existente entre la temperatura y la presión de un gas, cuando el volumen que contiene a dicho gas es constante. De lo anterior, Lussac enunció de su nombre lo siguiente:
a un volumen constante y para una masa determinada de un gas, la presión absoluta que recibe este gas es directamente proporcional a su temperatura. Lo anterior significa que si la temperatura de un gas aumenta, también aumenta su presión en la misma proporción, siempre y cuando el volumen del gas permanezca constantemente. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera, la cual es presión entre temperatura es igual a constante de proporción, donde P es la presión, T mayúscula es la temperatura y esta K es la constante de proporción. Entonces, si tenemos dos estados de presión y temperatura de un mismo gas, de un mismo volumen y una masa constante, se escribirá matemáticamente como nuestra presión 1 sobre nuestra temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Ahora veamos un ejemplo para explicar más a fondo este. El ejemplo dice lo siguiente. Un gas encerrado en un recipiente mantiene una temperatura de 22 grados centígrados y tiene una presión absoluta de 3.8 atmósferas. Calcula la temperatura de este gas si su presión es de 2.3 atmósferas. Entonces, nuestros datos es nuestra presión 1 es igual a 3.8 atm, nuestra temperatura 1 es de 22 grados centígrados, nuestra presión 2 es de 2.3 atm y desconocemos la temperatura que queramos calcular, en este caso nuestra temperatura 2. Entonces, usamos la fórmula de la ley de Gay-Lussac, que es P1 sobre T1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Y despejamos. Nuestra temperatura 2 es igual a la presión 2 por la temperatura 1 sobre la presión 1. Y recordemos que la temperatura se mide en grados Kelvin. Entonces, tenemos que convertir de grados centígrados a grados Kelvin. Por lo tanto, 22 grados centígrados más 273 es igual a 295 grados Kelvin. Esto es para nuestra temperatura 1. Sustituimos la fórmula. Nuestra temperatura 2 es igual a 2.3 atm por 295 grados Kelvin entre 3.8 atm, dando como resultado una temperatura de 178.55 grados Kelvin. Recordemos que la ley de Charles establece que el volumen y la temperatura de un gas son directamente proporcionales entre sí, siempre y cuando exista una presión constante. Mientras que la ley de Boyle ofrece que la presión y volumen son directamente proporcionales entre sí, a una temperatura constante. Y la ley de Gay-Lussac consiste en que una proporcionalidad entre la temperatura y la presión, siempre y cuando exista un volumen constante. Todo esto en un gas cualquiera. Base a estas leyes, la ley de Boyle, Charles y Gay-Lussac, se estudia la dependencia existente entre dos propiedades de los gases, conservándose las demás constantes. Al combinar dichas leyes, obtenemos una relación real que involucra los cambios de presión, volumen y temperatura sufridos en un gas cualquiera. La combinación de estas recibe el nombre de ley general del estado gaseoso y resulta de gran utilidad cuando se desea conocer la presión, el volumen o la temperatura de una masa dada de un gas. Y se expresa de la siguiente manera, como P1 por V1 sobre T1 es igual a P2 por V2 entre T2, donde P mayúscula es presión, V mayúscula es volumen y T mayúscula es temperatura. Por lo tanto, la ley general del estado gaseoso establece que para una masa dada de un gas, su relación presión por volumen sobre temperatura siempre será constante. Algunas aplicaciones de las leyes de los gases son para la medición de la presión, hipertensión, para los gases en la sangre, cámaras hiperbáricas, entre otras. Por último, les daré un ejercicio sobre la ley general de los gases. El ejemplo dice lo siguiente. A un gas que está dentro de un recipiente de 4 litros, se le aplica una presión absoluta de 1020 milímetros de mercurio y su temperatura es de 12 grados centígrados.
¿Cuál será su temperatura si recibe una presión absoluta de 220 milímetros de mercurio y su volumen es de 3.67 litros? Entonces, nuestros datos son los siguientes. Nuestro volumen 1 es 4 litros. Nuestra temperatura 1 es 12 grados centígrados. Pero recordemos que la temperatura se mide en grados Kelvin. Entonces le tenemos que sumar 273, dando como resultado una temperatura 1 de 285 grados Kelvin. Tenemos una presión de 1020 milímetros de mercurio. Un volumen 2 de 3.67 litros. Y desconocemos nuestra temperatura 2. Por último, tenemos una presión de 920 milímetros de mercurio. Utilizando la fórmula de la ley del estado gaseoso, es presión 1 multiplicado por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 multiplicada por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Y despejamos y dejamos sola a nuestra temperatura 2, dando como resultado la siguiente fórmula. Nuestra temperatura 2 es igual a la presión 2 multiplicada por el volumen 2 multiplicado por la temperatura 1 sobre o dividida por la presión 1 multiplicada por el volumen 1. Sustituyendo, nuestra temperatura 2 es igual a 920 milímetros de mercurio por 3.67 litros por 285 grados Kelvin, dividido en 1020 milímetros de mercurio por 4 litros, dando como resultado una temperatura de 235.85 Kelvin. Y esto fue todo por nuestra parte, por nuestro equipo. Le agradecemos que nos haya escuchado.